Cuando regresé a casa aquel viernes por la noche, supe de inmediato que algo iba mal. No porque hubiera un gran cambio en el ambiente ni porque Ángela, mi esposa, se comportara de manera extraña, sino porque todo estaba demasiado perfecto. Había velas encendidas en la mesa, una cena servida con esmero y una botella de vino tinto ya descorchada, como si me estuviera esperando para una noche especial, algo que no habíamos hecho en meses. El aroma de su perfume flotaba en el aire, pero no de la forma en que solía hacerlo cuando simplemente se arreglaba para estar en casa, sino de esa manera intensa, como cuando quería ocultar otro olor debajo. Dejé mi maletín en el suelo sin apartar la mirada de la mesa y giré la cabeza lentamente hacia el pasillo, donde Ángela apareció con una sonrisa tensa, como si temiera que no me creyera la escena que había montado. Sorpresa. Pensé que podríamos tener una cena especial hoy, ya sabes, sin móviles, sin trabajo, solo tú y yo, dijo con un tono exageradamente entusiasta, acercándose para darme un beso en la mejilla. No respondí de inmediato. Miré la mesa, el vino, su vestido corto que no era para estar en casa, su maquillaje demasiado impecable para alguien que supuestamente había estado cocinando. Todo gritaba esfuerzo, pero no un esfuerzo sincero, sino uno apresurado, como si intentara tapar algo con una distracción. Me forcé a sonreír levemente mientras me quitaba la chaqueta, colgándola en el respaldo de una silla. ¡Qué detalle! No me lo esperaba, respondí con una calma fingida, sin apartar los ojos de ella. Bueno, últimamente hemos estado un poco desconectados, añadió rápidamente, como si necesitara justificar su gesto. Pensé que sería lindo hacer algo especial, como solíamos hacerlo. Me senté lentamente y ella hizo lo mismo, pero noté que sus manos estaban inquietas, jugando con la servilleta como si intentara evitar que le temblaran los dedos. Me serví una copa de vino y la observé mientras ella hacía lo mismo, sin probarlo de inmediato. Algo dentro de mí me decía que esperara, que observara, que no me apresurara a creer en su repentino arrebato de romanticismo. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó con naturalidad forzada, llevando la copa a sus labios. Normal, trabajo, llamadas, lo de siempre. ¿Y el tuyo?, respondí sin cambiar mi expresión. Ah, igual, ya sabes, la oficina, reuniones, nada emocionante. Pero al menos ya es fin de semana. Mentira. Lo supe en cuanto lo dijo, no por las palabras en sí, sino porque apartó la mirada por una fracción de segundo justo antes de responder, un gesto minúsculo pero que conocía demasiado bien. No me apresuré en confrontarla. En vez de eso, me recosté ligeramente en la silla y la observé con detenimiento, analizando cada uno de sus movimientos, esperando que cometiera un error. Y entonces, después de un par de segundos de silencio, ocurrió. Su móvil vibró sobre la encimera de la cocina y su reacción fue inmediata, sus ojos se movieron hacia él, solo por un instante, pero lo suficiente para que notara el pánico en su expresión antes de intentar disimularlo. Voy por un poco de agua, dijo de repente, levantándose demasiado rápido y dándome la espalda mientras caminaba hacia la nevera. Observé su móvil desde mi asiento, notando cómo la pantalla se iluminaba con un mensaje entrante. No alcanzaba a ver el contenido, pero el simple hecho de que estuviera en silencio y lejos de la mesa era una confirmación más de lo que ya sospechaba. No la detuve, no hice ninguna pregunta. Solo tomé un sorbo de vino y esperé. Porque ahora lo sabía, Ángela me estaba ocultando algo, y tarde o temprano, lo iba a descubrir. Me quedé sentado en la mesa sin apartar la vista del móvil de Ángela, observando cómo la pantalla seguía iluminándose cada pocos segundos, con nuevas notificaciones que ella fingía ignorar mientras llenaba un vaso de agua con una calma demasiado ensayada. Su espalda estaba rígida, sus movimientos eran mecánicos,
como si supiera que la estaba observando y no quisiera cometer ningún error. No dije nada, no hice ningún movimiento brusco, simplemente esperé a que regresara a la mesa para ver si su incomodidad aumentaba o si intentaba cambiar de tema. Se giró después de un momento que pareció demasiado largo, bebió un sorbo de agua y forzó una sonrisa antes de sentarse de nuevo. ¿Y qué tal en la oficina? ¿Algo interesante hoy? Preguntó con un tono que intentaba sonar casual, pero su mirada iba y venía de mi rostro a su teléfono, como si esperara que hiciera algún comentario sobre las notificaciones. Lo de siempre, nada fuera de lo común, respondí sin darle más detalles, esperando ver si insistía en mantener la conversación superficial o si su nerviosismo la delataba. Eso es bueno, significa que no tienes tanto estrés, añadió rápidamente, tomando su copa de vino y dándole un trago más largo de lo necesario. No respondí. Dejé que el silencio se extendiera, que el peso de la situación cayera sobre ella, que sintiera la presión de mi mirada fija en su expresión tensa. Ella nunca había sido buena mintiendo, siempre se ponía nerviosa cuando intentaba ocultarme algo, y en ese momento lo estaba haciendo de la peor manera posible. Decidí probar hasta donde llegaba su teatro, así que incliné la cabeza ligeramente y dejé escapar un suspiro antes de señalar su teléfono con un gesto sutil. ¿No vas a revisar? Ha sonado varias veces. Ángela abrió los ojos un poco más de lo normal, como si no hubiera esperado que lo mencionara, y en ese momento supe que estaba atrapada. Apretó los labios, fingió dudar por un instante y luego tomó su móvil con un movimiento que intentó hacer parecer despreocupado. Ah, seguro es del grupo del trabajo, últimamente han estado molestando a esta hora con cosas sin importancia. Murmuró mientras desbloqueaba la pantalla y deslizaba rápidamente las notificaciones hacia un lado sin siquiera mirarlas. No dije nada, solo la observé en silencio mientras ella dejaba el teléfono boca abajo sobre la mesa y volvía a centrarse en su copa de vino. Había sido demasiado rápido, demasiado forzado, como si no quisiera darme la oportunidad de leer siquiera el nombre de quien le había enviado los mensajes. Supe que si insistía en el tema ahora, se pondría a la defensiva, así que decidí esperar. No tenía pruebas todavía, solo intuiciones, pero algo en mi interior me decía que si jugaba bien mis cartas, tarde o temprano cometería un error. La cena transcurrió con conversaciones triviales, con Ángela esforzándose demasiado por actuar con naturalidad y yo respondiendo con la mínima energía posible, lo suficiente para que no pudiera acusarme de estar distante, pero sin darle la confianza de que todo estaba bien. En el fondo, me costaba contener la rabia que comenzaba a crecer en mi pecho, pero sabía que si dejaba que me dominara, perdería cualquier oportunidad de descubrir la verdad. Tenía que mantener la calma, tenía que observar, tenía que esperar. Después de la cena, ella se levantó apresuradamente y comenzó a recoger los platos, evitando cruzar miradas conmigo mientras llevaba todo a la cocina. Me quedé sentado unos segundos más, dándole tiempo para que se relajara y bajara la guardia, antes de ponerme de pie y caminar lentamente hasta la sala, asegurándome de que pudiera verme desde la cocina. Me dejé caer en el sofá y saqué mi teléfono del bolsillo, fingiendo revisar mensajes mientras en realidad esperaba que ella hiciera lo que sospechaba que haría. No tardó ni 2 minutos en asomar la cabeza desde la cocina, asegurándose de que yo estuviera distraído, antes de girarse rápidamente y agarrar su móvil de la mesa con un movimiento casi desesperado. La vi hacerlo con el rabillo del ojo, la forma en que lo desbloqueó y comenzó a escribir con una velocidad que solo delataba urgencia. Fingí estar concentrado en la pantalla de mi móvil mientras me preguntaba qué clase de mensaje podía ser tan importante como para que no pudiera esperar a que yo me fuera a la cama. Me quedé allí, inmóvil,
respirando con calma mientras ella terminaba lo que fuera que estaba escribiendo y volvía a colocar el teléfono en la mesa como si nada hubiera pasado. Cuando salió de la cocina y se sentó a mi lado en el sofá, fingiendo normalidad, supe que tenía razón. Algo estaba pasando, algo que no quería que descubriera. Y lo iba a averiguar. La sensación de que algo estaba fuera de lugar no me abandonó en toda la noche. Me quedé en el sofá fingiendo que veía televisión mientras Ángela intentaba aparentar normalidad, pero era evidente que su mente estaba en otra parte. Cada vez que su móvil vibraba sobre la mesa, ella hacía un esfuerzo consciente por no mirarlo de inmediato, como si eso fuera suficiente para hacerme creer que no era importante. Pero su lenguaje corporal la traicionaba, la rigidez en sus hombros, la forma en que sus dedos jugueteaban con el borde de su sudadera y el ligero temblor en su respiración cuando pensaba que no la estaba observando. Sabía que, si quería respuestas, tenía que hacer algo más que simplemente esperar a que cometiera un error. Esperé hasta que anunció que se iba a la cama, dando la excusa de que estaba agotada por la semana de trabajo. No protesté, solo asentí con la cabeza y le dije que me quedaría un rato más viendo la televisión. La vi desaparecer por el pasillo con el móvil en la mano y supe que, en cuanto cerrara la puerta de la habitación, revisaría esos mensajes que tanto intentaba ocultar. Me quedé sentado en el sofá por unos minutos más para que no sospechara nada, pero mi mente ya estaba decidida a hacer algo que jamás había considerado antes. No era el tipo de persona que revisaba las cosas de su pareja, pero ahora mismo sentía que no tenía otra opción. Me levanté con calma, asegurándome de que mis pasos fueran lo más silenciosos posible al caminar hacia la habitación. La puerta estaba cerrada, pero no del todo, y pude ver la tenue luz de su móvil reflejándose en la pared mientras ella escribía algo. Me quedé quieto, esperando escuchar algún sonido que confirmara que se había dormido, pero solo hubo silencio. Pasaron unos minutos y la luz se apagó, seguido de un leve suspiro. Esperé un poco más antes de empujar la puerta con lentitud, dejando que se abriera lo suficiente para ver su silueta inmóvil en la cama. Su móvil estaba en la mesita de noche, boca abajo. Me acerqué con cuidado, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras extendía la mano para tomarlo. En cuanto lo tuve en mis dedos, lo desbloqueé con el código que conocía desde siempre y de inmediato vi la conversación que había estado ocultando. El nombre en la pantalla era un simple J, sin apellido ni foto de perfil, pero los mensajes hablaban por sí solos. Cuando nos vemos otra vez, había sido el último que recibió, enviado apenas unos minutos antes de que se metiera en la cama. Más arriba, encontré lo que realmente me hizo sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. Te extraño, hoy fue increíble, no puedo esperar para repetirlo, tengo que ser cuidadosa, Miguel sospecha algo. Me quedé congelado, con la mirada fija en la pantalla, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación que me hizo apretar el móvil con tanta fuerza que estuve a punto de tirarlo al suelo. No había margen para la duda, no había una explicación inocente. Ángela me estaba engañando y ni siquiera se molestaba en disimularlo bien. Respiré hondo, sintiendo como el calor subía por mi rostro, pero me obligué a mantener la calma. No iba a despertarla, no iba a hacer una escena en medio de la noche. Si algo tenía claro en ese momento, era que no iba a actuar sin pensar. Dejé el móvil exactamente en la misma posición en la que lo había encontrado y salí de la habitación en silencio. No podía seguir en esa casa, no ahora. Fui a la sala, tomé mi chaqueta y mis llaves, y salí al pasillo sin hacer ruido. Necesitaba aire, necesitaba procesar lo que acababa de descubrir sin que ella estuviera cerca, sin que su presencia contaminara mis pensamientos. Caminé por las calles sin rumbo fijo, con la cabeza llena de preguntas que no tenían respuesta. ¿Desde cuándo?
¿Con quién? ¿Cómo pudo mirarme a los ojos cada día y seguir con su vida como si nada? No supe cuánto tiempo caminé, pero cuando me di cuenta estaba frente a un bar que solía frecuentar con mis amigos. Entré sin pensarlo y pedí una copa, sin importarme la hora ni el hecho de que no tenía hambre ni sed, solo necesitaba algo que me ayudara a calmar la rabia que me carcomía por dentro. Saqué mi móvil y abrí el chat con Ángela, leyendo nuestras últimas conversaciones. Mensajes rutinarios, frases vacías, preguntas sobre qué comprar en el supermercado o a qué hora saldría del trabajo. Todo parecía tan normal, tan falso. Pensé en escribirle en ese momento, en decirle que sabía todo, que la había descubierto, pero algo me detuvo. No merecía la satisfacción de saber que me había afectado tanto. Si iba a enfrentarla, tenía que hacerlo cuando yo estuviera listo, cuando tuviera un plan, cuando supiera exactamente qué hacer con la información que acababa de obtener. Terminé mi copa de un solo trago y me quedé sentado, observando el vaso vacío mientras intentaba decidir cuál sería mi siguiente paso. No iba a actuar por impulso, pero tampoco iba a dejarlo pasar. Ángela había cruzado un límite del que no había retorno, y tarde o temprano iba a descubrir lo que se sentía cuando la persona en la que más confiabas te traicionaba sin pensarlo dos veces. Regresé a casa cuando el reloj marcaba casi las 3 de la madrugada, sintiendo el peso de cada paso mientras subía las escaleras del edificio y metía la llave en la cerradura con el mayor sigilo posible. No quería despertarla, no porque me importara su descanso, sino porque no estaba listo para enfrentarla todavía. Sabía que si entraba en la habitación y ella se despertaba, mi rabia me haría cometer un error, y ahora lo único que necesitaba era tiempo para pensar. Entré en el departamento con la misma sensación con la que se pisa un lugar que ya no se siente propio, como si el aire hubiera cambiado y cada objeto me recordara lo que acababa de descubrir. Me dirigí directamente al sofá sin siquiera encender la luz, dejándome caer con la cabeza llena de imágenes de los mensajes que había leído en su móvil. De las veces que me había dicho que me amaba mientras escribía esas mismas palabras a otra persona. Me quedé despierto, con los ojos fijos en el techo, esperando el amanecer como si la luz del día pudiera traerme claridad, pero lo único que llegó fue una sensación de vacío y determinación. No iba a hacer una escena, no iba a gritar ni a pedirle explicaciones, porque no necesitaba escuchar sus mentiras. Lo único que me importaba ahora era tomar el control de la situación y decidir cómo terminar con todo de la manera que más la lastimara. Levantarme de ese sofá fue lo más difícil, no por cansancio, sino porque significaba que la realidad ya estaba en marcha y que no había vuelta atrás. Cuando el sol empezó a iluminar la sala, me levanté y fui a la cocina a preparar un café, actuando como si todo fuera normal, como si no supiera nada. Me aseguré de hacer ruido, dejando caer una taza de manera deliberada para que ella se despertara y viniera a verme. No tardó más de unos minutos en aparecer en la puerta, con el cabello revuelto y envuelta en su bata, con esa expresión somnolienta que tantas veces había visto en ella, pero que ahora me parecía ajena. ¿No viniste a la cama?, preguntó con voz ronca, frotándose los ojos antes de caminar hasta la mesa. No podía dormir, así que me quedé en el sofá, respondí sin mirarla, llevando la taza a mis labios y dándole un sorbo con calma. ¿Estás bien? Pareces distante. Esa pregunta casi me hace soltar una carcajada, pero me controlé. Era irónico que ella se preocupara por mi estado de ánimo cuando había estado acostándose con otro hombre a mis espaldas, escribiéndole mensajes cariñosos mientras fingía que nuestra vida seguía siendo la misma. Me giré para verla, apoyándome en la encimera con una expresión que sabía que no revelaba nada. Sí, solo tengo muchas cosas en la cabeza. Si quieres hablamos más tarde, hoy no tengo planes después del trabajo,
dijo con una sonrisa que me habría parecido genuina si no supiera lo que sabía. Claro, luego hablamos. La observé mientras tomaba su café y revisaba su móvil como si todo estuviera en orden, como si no tuviera nada que ocultar, como si la culpa no la carcomiera en lo más mínimo. Me pregunté si en su mente realmente creía que nunca la descubriría, si pensaba que podía seguir con esta doble vida sin consecuencias. Pero no iba a confrontarla de inmediato, no sin tener la certeza de que mi reacción fuera la correcta. Esperé a que se fuera a la ducha para tomar mi móvil y buscar lo que realmente necesitaba, información sobre el número que había visto en su chat. No tardé mucho en encontrar lo que buscaba. Un número tan fácil de rastrear solo podía significar una cosa: ella no se estaba esforzando por ocultarlo bien porque creía que yo jamás me atrevería a revisar su teléfono. Lo que encontré me hizo apretar los dientes con fuerza. No era un desconocido, no era un amante esporádico. Era alguien que ambos conocíamos, alguien con quien habíamos compartido cenas, conversaciones y momentos que ahora estaban contaminados con su traición. La puerta del baño se abrió y la vi salir con una toalla envuelta en el cuerpo, caminando hacia la habitación con total normalidad, mientras yo seguía sentado en la mesa, fingiendo estar ocupado en mi móvil. Voy a salir temprano hoy, tengo que hacer unas compras, dijo con naturalidad mientras sacaba ropa del armario. ¿Compras? ¿Algo especial? Pregunté con calma, sin levantar la vista del teléfono. No, solo algunas cosas para la casa. Otra mentira. Está bien, nos vemos en la noche entonces. Vi cómo asentía antes de desaparecer en el baño otra vez, y supe que ese era mi momento. Tomé mi móvil, guardé la información que había encontrado y salí del departamento sin hacer ruido, dejando la taza de café a medio terminar en la mesa. Sabía exactamente qué hacer, y esta vez no iba a esperar. Salí del edificio con pasos firmes, sintiendo una extraña calma recorriéndome el cuerpo, como si mi mente ya hubiera aceptado lo inevitable y ahora todo lo que quedaba era ejecutar lo que tenía que hacer. Caminé hasta mi coche y me senté al volante sin encenderlo de inmediato, revisando de nuevo la información en mi móvil. El número que vi en el chat de Ángela no era otro que el de Javier, alguien a quien conocíamos desde hacía años, alguien que, en teoría, era mi amigo. Habíamos trabajado juntos en el pasado, habíamos salido a tomar algo más veces de las que podía contar, incluso había estado en mi casa, sentado a mi mesa, compartiendo cenas con Ángela y conmigo mientras fingía que no estaba acostándose con mi esposa. Sentí que la rabia se acumulaba en mi pecho, pero en lugar de dejarme llevar, respiré hondo y volví a concentrarme. No iba a cometer el error de actuar sin un plan. Encendí el motor y conduje sin prisa, dejando que mis pensamientos se ordenaran mientras tomaba el camino hacia el gimnasio donde sabía que Javier solía entrenar por las mañanas. No era difícil encontrarlo, su rutina era predecible y siempre se jactaba de lo disciplinado que era con su horario. Llegué al estacionamiento y esperé, observando la puerta de entrada mientras mi mente calculaba cada escenario posible. No iba a hacer una escena pública, no iba a darle el gusto de quedar como una víctima si decidía montar algún teatro frente a otras personas. Solo necesitaba que saliera, que me viera, que supiera que lo había descubierto. No tardó mucho en aparecer, vestido con su ropa de entrenamiento y el mismo aire de seguridad con el que siempre se movía, como si nada en el mundo pudiera tocarlo. Caminó hasta su coche sin notar mi presencia, y fue en ese momento cuando bajé del mío y me dirigí hacia él con paso decidido. Lo llamé por su nombre, y en cuanto giró la cabeza y me vio, su expresión cambió. Fue solo un segundo, una fracción mínima de duda en su rostro antes de que intentara componer una sonrisa como si nada pasara. «Miguel, qué sorpresa, ¿qué haces por aquí tan temprano?», preguntó con un tono casual,
pero sus ojos decían otra cosa. Necesitamos hablar, respondí sin rodeos, sin devolverle la sonrisa ni intentar disfrazar lo que estaba a punto de ocurrir. Claro, dime, dijo mientras cruzaba los brazos, fingiendo confianza, pero noté cómo su mandíbula se tensaba. No te molestes en negarlo, leí los mensajes. Sé todo. Su boca se abrió y se cerró sin que saliera ningún sonido, y supe en ese instante que no había esperado que lo enfrentara tan rápido. Que probablemente había pensado que nunca me enteraría o que Ángela lo cubriría hasta el final. Mira, Miguel, yo. No me des excusas, no me digas que fue un error o que no querías que pasara. Javier bajó la mirada, y por primera vez desde que lo conocía, lo vi sin esa actitud arrogante que siempre lo caracterizaba. Unos meses, murmuró finalmente, evitando mirarme a los ojos. Asentí lentamente, sintiendo cómo mi cuerpo reaccionaba a la confirmación de lo que ya sabía. Meses de mentiras, de encuentros a mis espaldas, de risas compartidas entre ellos mientras yo confiaba en que mi matrimonio estaba intacto. ¿Fue ella la que empezó esto o fuiste tú? Pregunté con la misma frialdad. No importa, Miguel, en serio. Para mí sí importa. Se quedó en silencio, y entonces supe la respuesta sin que tuviera que decirlo. Ángela había dado el primer paso. Tal vez eso debería haberme dolido más, pero en ese momento solo me dio la certeza de que no había nada que salvar. No vas a volver a verla, dije finalmente, con un tono que no dejaba espacio para discusión. Javier levantó la cabeza y frunció el ceño, como si estuviera a punto de protestar, pero algo en mi expresión lo detuvo. Si vuelves a acercarte a ella, si recibo un solo mensaje más de tu número en su móvil, si la veo contigo en cualquier parte, te voy a hacer desear no haberme conocido nunca. No grité, no levanté la voz, pero cada palabra salió con un peso que hizo que su rostro palideciera. No esperé una respuesta, no me interesaba escuchar nada más de él. Me di la vuelta y regresé a mi coche sin mirar atrás, encendiendo el motor y alejándome del estacionamiento con la certeza de que el siguiente paso sería enfrentarme a Ángela. Sabía que no podía seguir con el teatro por mucho más tiempo, que la única razón por la que no la había confrontado aún era porque necesitaba confirmar lo que ya intuía. Ahora lo sabía todo, ahora tenía cada pieza del rompecabezas en su lugar. Y ahora era el momento de que ella supiera que su juego había terminado. Cuando regresé a casa, el ambiente ya no me parecía el mismo. Cada rincón del departamento me resultaba ajeno, cada mueble y cada objeto me recordaban que había estado viviendo en una mentira sin darme cuenta. Cerré la puerta con calma y dejé las llaves sobre la mesa de la entrada, escuchando el sonido hueco que hicieron al caer, un ruido insignificante pero que me pareció más fuerte de lo normal en la habitación silenciosa. Caminé lentamente hacia la sala y me dejé caer en el sofá, sintiendo como la rabia dentro de mí no desaparecía, sino que se asentaba en mi pecho como un peso imposible de ignorar. Ángela aún no había regresado de su supuesto día de compras, lo que me daba el tiempo suficiente para decidir cómo iba a confrontarla. No quería perder el control, no quería gritar ni hacer de esto un espectáculo, pero tampoco iba a permitir que intentara darme excusas o convertir esto en una discusión sobre nuestros problemas de pareja. No había justificación para lo que había hecho, no había ninguna circunstancia que la eximiera de su traición. Quería verla enfrentarse a lo que había hecho sin tener un escape, sin poder manipular la conversación para su conveniencia. Escuché el sonido de la puerta abriéndose y supe que había llegado. Me quedé en el sofá sin moverme, sin apresurarme a recibirla como lo habría hecho cualquier otro día, esperando a que ella entrara y sintiera por sí misma que algo no estaba bien.
La vi aparecer por el pasillo con varias bolsas en las manos, con una expresión relajada y tranquila, como si su vida siguiera siendo normal, como si no tuviera idea de que el suelo bajo sus pies estaba a punto de derrumbarse. ¿No fuiste a trabajar hoy?, preguntó mientras dejaba las bolsas sobre la mesa, mirándome con curiosidad al notar que aún llevaba la misma ropa con la que había salido temprano. Tuve cosas más importantes que hacer, respondí sin cambiar mi tono de voz, observándola con atención para ver cómo reaccionaba. Ah, ¿sí? ¿Cómo qué? Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas mientras la miraba fijamente. No respondí de inmediato, solo dejé que el silencio se extendiera entre nosotros el tiempo suficiente para que comenzara a notar que algo iba mal. La vi fruncir levemente el ceño, como si intentara descifrar por qué mi actitud era diferente, pero aún sin comprender completamente lo que estaba pasando. Fui a ver a Javier. La forma en que su cuerpo se tensó me lo dijo todo antes de que pudiera siquiera decir una palabra. Fue un cambio casi imperceptible, un ligero endurecimiento en sus hombros, una respiración contenida, un pestañeo más largo de lo normal. Se obligó a mantener la calma, a no reaccionar de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Yo lo había visto. ¿Y por qué fuiste a verlo?, preguntó con un tono medido, como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. Porque me pareció curioso encontrar su número en tu móvil con mensajes que ninguna mujer casada debería estar enviando. El color se esfumó de su rostro en cuestión de segundos, su postura pasó de tensa a rígida, como si de repente cada músculo de su cuerpo se hubiera petrificado. No dijo nada al principio, y en ese silencio se jugaron muchas cosas. Estaba tratando de encontrar la mejor forma de responder, estaba calculando si debía negarlo, si debía llorar, si debía inventar alguna historia. Pero lo único que tenía claro era que no esperaba que esto pasara hoy. Miguel. No quiero excusas, no quiero mentiras, no quiero que intentes hacerme creer que esto no es lo que parece. Lo es. Lo vi. Me lo confirmó. No tiene salida. Vi cómo su respiración se aceleró ligeramente, cómo apretó los labios y sus ojos se movieron rápidamente como si buscara una salida que no existía. No quería que te enteraras así. ¿Así cómo? ¿Cuándo era el mejor momento para que me enterara? ¿Después de un año? ¿Después de que decidieras que ya no te servía y quisieras volver a mí como si nada hubiera pasado? Se quedó en silencio, con la mirada clavada en el suelo, sin atreverse a mirarme a los ojos. No fue algo planeado. No me importa si lo planeaste o no. Lo hiciste. Y no una vez, ni dos, ni tres. Me mentiste en la cara durante meses, volviste a mi casa después de estar con él, dormiste en mi cama después de haber estado en la suya. No intentes suavizarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo no sentí nada al verlas. En otro momento, en otra circunstancia, verla llorar habría hecho que quisiera consolarla, que sintiera compasión. Pero ahora solo veía en ella a una persona que no era la misma que había conocido, a alguien que había tomado decisiones conscientes una y otra vez para traicionarme. Yo, no sé qué decirte. No tienes que decir nada. Ya sé todo lo que necesito saber. Me puse de pie sin apartar la mirada de ella, observando cómo parecía encogerse ligeramente, como si por primera vez en mucho tiempo entendiera que no tenía el control de la situación. Mañana en la mañana quiero que recojas tus cosas y te vayas de aquí. No me interesa a dónde, no me interesa con quién. Pero no te quiero ver en esta casa cuando regrese del trabajo. Miguel, por favor. No hay nada que puedas decir que cambie esto. Terminó.
Me dirigí a la habitación sin esperar una respuesta, cerrando la puerta detrás de mí con la certeza de que ya no había nada más que discutir. Había sido su decisión, había sido su traición, y ahora solo quedaba que enfrentar a las consecuencias de lo que había hecho. Me encerré en la habitación y me apoyé contra la puerta, escuchando cómo Ángela se quedaba quieta al otro lado, como si no supiera qué hacer. No me importaba. No iba a abrir, no iba a ceder, no iba a darle la oportunidad de convertir esto en un intercambio de súplicas o justificaciones. Ella había tomado su decisión durante meses, cada vez que elegía a Javier por encima de mí, cada vez que cruzaba la puerta de nuestra casa después de haber estado con él, cada vez que me mentía sin siquiera pestañear. Ahora era mi turno de decidir, y mi decisión ya estaba tomada. Me quité la chaqueta y la arrojé sobre la silla, luego abrí el armario y saqué una maleta. No era yo quien debía irse, pero necesitaba salir de ese lugar aunque fuera por una noche. No soportaba la idea de despertar y verla todavía en mi casa, de escuchar su voz, de sentir su presencia en cada rincón. Tiré algunas camisas y pantalones dentro de la maleta sin demasiado orden, solo lo suficiente para no tener que regresar en un par de días. Cuando terminé, revisé mi móvil y vi un par de mensajes de mis amigos preguntando si estaba bien. No les había dicho nada, pero al parecer mi actitud había sido suficiente para que notaran que algo no andaba bien. No respondí. No tenía ganas de explicar nada todavía. Cuando salí de la habitación, la encontré sentada en el sofá, con la mirada perdida y las manos entrelazadas sobre su regazo. Me ignoró al principio, como si no supiera qué decir, como si todavía estuviera esperando que todo esto fuera una discusión que se resolvería con el tiempo. Me dirigí a la puerta sin mirarla, sin detenerme, pero en cuanto mi mano tocó la perilla, su voz me alcanzó. ¿A dónde vas? No es tu problema. Por favor, no te vayas así. Me giré lentamente, observándola con una frialdad que ni siquiera tenía que fingir. ¿Así como? ¿Molesto? ¿Decepcionado? ¿Asqueado? ¿De qué otra forma esperabas que me fuera? Ángela bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de mis palabras. No quiero que esto termine de esta manera. No tienes derecho a querer nada, Ángela. Perdiste ese derecho en el momento en que decidiste engañarme. Yo. No. No más excusas, no más explicaciones vacías. Te lo dije y lo repito, mañana no quiero verte aquí. Me di la vuelta y abrí la puerta, pero antes de salir, me detuve por un segundo y añadí sin girarme. Dile a Javier que no se moleste en buscarme. Salí sin esperar respuesta, cerrando la puerta detrás de mí con la certeza de que no había nada más que decir. Bajé las escaleras con la maleta en la mano y me dirigí a mi coche sin apurarme. No sentía prisa, no sentía ansiedad, solo una tranquilidad extraña, como si mi mente ya hubiera aceptado que esta etapa de mi vida se había acabado. No encendí el coche de inmediato, simplemente me quedé sentado con las manos sobre el volante, respirando hondo mientras dejaba que el peso de todo lo ocurrido cayera sobre mí. No iba a llamarla, no iba a mandarle mensajes ni a esperar que hiciera lo correcto. Ya no me importaba lo que ella hiciera, lo que sintiera, lo que intentara salvar. Mi único objetivo ahora era recuperar mi vida, reconstruir lo que ella había destrozado sin pensarlo dos veces. Arranqué el coche y salí del estacionamiento, dejando atrás lo que alguna vez consideré mi hogar, pero que ahora no era más que un lugar lleno de mentiras y recuerdos rotos.